Muy bien, entonces, Juan Manuel Asprón, así es, ese es el libro. Déjame ver si me sigue dejando, aquí está. Muy bien, les comentaba, si se va la luz, híjole, pues qué pena, vamos a aguantar vara y esperemos que estemos bien aquí, que terminemos la clase. Fundamento. Se dice que el derecho sucesorio tiene su fundamento en su contenido mismo al ser patrimonial o económico. Se traduce en el incentivo de producir. Todo esto se refiere a lo económico. Todo lo que la gente genera en su vida, ¿qué vamos a hacer con eso que generó? ¿Sí? Pues vamos a darle salida y que pueda transferir sus bienes a quien él quiera, ¿sí? A través de un proceso sucesorio vigilado por un juez de lo civil o por un fedatario público, ¿sí? Y eso le da tranquilidad a la gente que tiene esta habilidad de generar riqueza y sigue generando riqueza y pues la economía del país se sigue moviendo, ¿sí? Modos de suceder. Los herederos o beneficiarios de la herencia pueden adquirir los bienes directamente o en sustitución de otros que no llegaron a ser herederos. También puede darse el caso de que los herederos tengan que decidir si el autor de la herencia de quien heredan a su vez heredó los bienes relativos a otra sucesión. Lo anterior se clasifica en por derecho propio o por cabeza o de modo directo cuando el heredero es llamado directamente por la ley o por el testador. Esta parte de modos de suceder habla de cuando no se presenta el heredero, por ejemplo, no se encuentra el heredero que está determinado en un testamento, entonces se buscará a otro heredero que se sienta o que tenga más o mayor derecho, ¿sí? A heredar, ¿sí? Si fuera un hermano, por ejemplo, un familiar descendiente y que ya no está ese heredero porque puede ser que haya muerto antes, entonces en automático van a heredar los hijos de este hermano, o sea, los sobrinos. O sea, todo está ya, no hay nada que digas, ¿cómo le hago aquí? ¿Verdad? Todo está ya determinado, este, ya está enlazado, ya está en la ley, ya está cuadrado. Entonces, solamente al momento de que pasan situaciones así, o cuando un heredero dice, no quiero la herencia, rechazo la herencia, repudio la herencia, no quiero nada, entonces se determina quién es el que tiene mayor derecho después de esa persona para heredar, porque no estaba nombrado para hacerlo. Entonces, pues a quién se lo damos, ¿no? Por transmisión se da en aquellos casos en que el heredero llamado a una sucesión fallece sin decidir si acepta o no la herencia. En este caso, él o los herederos del heredero fallecido harán valer el derecho de este último. Se llama el indeciso, el que no decidió este, eh, aceptar o no aceptar la herencia y muere, fallece, pues en automático sus hijos serían los herederos que le siguen, ¿sí? Será por transmisión, ¿sí? Por representación. La herencia también puede ser diferida a favor de los derechos por estirpe, representación o sustitución. Este modo de suceder se da cuando la ley determina que en lugar del probable heredero, que habría sido llamado por cabeza, deben entrar otra u otras personas a heredar la porción que les hubiese correspondido al sustituirlo. Cuando se hereda por estirpe, como lo menciona aquí, es el ejemplo que les mencionaba hace un momento, en donde si mi hermano me hereda a mí, pero yo morí antes este, del hermano que murió y ya quedó el testamento así, entonces heredan mis hijos. Lo que me iba a heredar mi hermano, lo heredan mis hijos. Y eso se le llama heredar por estirpe, ¿sí?
momentos en que se cumple la sucesión, al momento en que se transmiten los derechos y obligaciones del cuyus a sus herederos, la sucesión ocurre al momento del autor de la herencia, en donde de manera simultánea se transmiten sus derechos y obligaciones a sus herederos y legatarios. Ahí concluye el proceso, ¿sí? Desde el inicio hasta el final, donde toman posesión sus herederos de todos los bienes que se dispusieron en la masa hereditaria, y es así como concluye el proceso. Si hay un heredero nombrado en el testamento y no aparece, ¿por qué? Porque se fue a vivir a Chiapas, porque se fue a vivir a la India, porque le avisamos, pero no decide si viene o no viene. Tienen 10 años para reclamar la herencia. 10 años. La ley le concede 10 años para reclamar la herencia. Si en 10 años no reclamó la herencia, ya no lo puede hacer de manera legal. Lo puede hacer, pero a través de sus hermanos. Y podía ser auxiliado por un juez, pero el derecho se extingue desde el punto de vista legal. No se hereda en vida. Eso no existe. Mucha gente dice, es que me heredó en vida mi mamá o mi abuelita. No, no se hereda en vida. Eso no existe. Cuando a uno le transmiten propiedades de cualquier tipo en vida de la persona, no se dice me heredó en vida, se dice me cedió los derechos del terreno, los derechos de la casa, los derechos del auto, los derechos, etcétera. ¿Sí? Cesión de derechos. No puede haber herencia en vida. Para que ustedes como abogados no digan esa frase equivocada de es que me heredó en vida o te heredó en vida, no digan eso, porque eso está mal dicho, no puede ser. Tipos de herencia. Herencia vacante. Es la que nunca ha de tener heredero, corresponde a bienes inmuebles que no tienen dueño cierto y conocido. En la legislación mexicana no existe este tipo de herencia, ya que de acuerdo al derecho civil toda herencia tiene un heredero. Sí, pero por ejemplo hay muchos casos, les platico, cuando muchas de las empresas que se establecieron en Monterrey o que se formaron en Monterrey, una zona netamente industrial en los años de principios de 1900, finales de 1800, aunque las empresas eran de mexicanos, venía mucho extranjero a ayudar o extranjero contratado para la instalación de las máquinas, para poner en marcha las máquinas que traían de otras partes del mundo. Alemanes, americanos, ingleses, mucha gente por esos rumbos, ¿no? Entonces, esas familias o esas personas contratadas venían a Monterrey y se establecían en Monterrey, ¿sí? Muchos de ellos solteros, pero aquí hacían vida, aquí se casaban, aquí tenían sus hijos, pero cuando se acaba su misión en Monterrey de, de, por haber ya instalado la maquinaria, vamos a decir, se acaba su contrato, muchos se quedaban aquí y aquí hacían vida, ¿sí? Pero muchos se fueron en una parte, empieza la Revolución Mexicana y todo ese tipo de cosas, esta problemática que tenía México y muchos se fueron. Pero todos ellos tenían propiedades, ellos compraron propiedades donde tenían sus casas, ¿sí? Entonces las abandonaron, entonces a la hora de ver qué pasó con esas propiedades, pues eran herencias vacantes o propiedades vacantes porque no tenían dueño, no había un heredero a quien darle eso. Y si se sabía algo de las personas que eran los dueños y había alguna forma de comunicación, pues muchos de ellos ya no les interesaba venir a México, entonces ya eso se quedó ahí. O gente que se quedó en México y como tenían descendencia europea,
este, sus hijos se hicieron grandes, ellos vivían aquí en Monterrey, hicieron familia y sus hijos se hicieron grandes y se regresaron a Europa. Entonces los señores se quedaron aquí, se hicieron grandes, murieron aquí en México, ¿sí? Este, y aunque dejaban testamento, aunque dejaban todo en regla, pero sus hijos viven en Europa, ya no les interesaba venir aquí, y a lo mejor nunca se enteraron, nunca atendieron al llamado, nunca se supo, y ahí están las propiedades emproblemadas, cayéndose a pedazos, y bueno, y viene algún vivo, ¿verdad? Que se entera de esto y busca la forma de comprarlas o de adjudicárselas o de poseerlas, esas propiedades, y las aprovecha de alguna manera. Pero hay mucho de eso aquí en Monterrey. Yo las encuadro en esta parte de herencia vacante. ¿Sí? Herencia yacente es aquella en la que siempre habrá un heredero, aunque en ese momento se ignore quién sea, de lo contrario será la beneficencia pública la beneficiada de los bienes. ¿Sí? También está esta figura que marca la ley, en donde si no se presenta el heredero, o sea, aún sabiendo que está vivo, que está ahí, que puede venir, tiene la posibilidad de venir, y no reclama la herencia, pues finalmente la beneficencia pública justificará que requiere esa propiedad que le puede servir. Vamos a suponer que es una casa grande y viene el DIF, o viene Capullos, o viene todos esos organismos, o ¿sabes qué? Sería bueno que compráramos esa casa porque me sirve para poner una escuela, para poner un orfanato, para poner, no sé, lo que ustedes quieran, justificada la necesidad, y después de cumplir ciertos requisitos, el gobierno las hace de fe pública o de legalizar esa transmisión y le pasa esa propiedad a la beneficencia pública. ¿Sí? Sujetos de la sucesión. Persona que transmite, autor de la herencia. Él es el autor de la herencia. La persona que transmite es el autor de la herencia, el que hizo el testamento. ¿Sí? Persona que adquiere a título universal es la persona que adquiere una porción o todo el patrimonio del autor de la herencia. ¿Sí? Y persona que adquiere a título particular es la persona que adquiere bienes específicamente determinados por el autor de la herencia, también recibe el nombre de legatarios, ¿sí? Designados directamente en el testamento. ¿Sí? O sea, hay herederos universales donde Patty y Mónica son herederas universales de todos los bienes, de toda la masa hereditaria. ¿Sí? Y el heredero a título particular, donde dice Patty, le heredo la casa que está en el centro, y a Mónica le heredo el rancho que está en Montemorelos. ¿Sí? Eso también se les llama herederos a título particular o legatarios. Preguntas de examen. Diferencia de lo que le estoy mencionando ahorita entre el heredero y legatario. Heredero es quien le corresponde todo o en parte alícuota de una universalidad. ¿Sí? Legatario es un adquirente a título particular, ya que le corresponden exclusivamente los bienes que el testador le haya asignado. Que el testador haya dicho, estos bienes son para esta persona. ¿Sí? Y como un refuerzo a lo que les estoy diciendo, dice la nota, para que haya herencia hacia herederos o legatarios, tuvo que preceder un muerto. Si no hay un muerto, no hay herencia. Por eso les decía, no hay herencias en vida. Para que haya una herencia, tiene que preceder un muerto. Y la subsistencia de un vivo, obviamente. O sea, el muerto que hace el testamento y el vivo que recibe la herencia. ¿Sí? No puede haber enajenación o transmisión de herencia hasta en tanto no tener la certeza de recibir, derivado del juicio sucesorio, la adquisición de los bienes. ¿Sí? Tú no puedes, oye, me dijeron que iba a heredar la casa de Cumbres, por ejemplo, te la vendo. No puedes hacer eso. Tienes que tomar posesión primero de esa casa, ¿sí?
tener todos tus papeles, tu escritura, donde dice que ya está tu nombre, y entonces podrás venderla o rentarla o hacer lo que quieras con ella. ¿Sí? Delación o vocación de la herencia. La delación de la herencia es el llamamiento a los herederos al caudal hereditario. Dicho llamamiento puede ser por el testador en una sucesión testamentaria, o sea, donde hay un testamento, por la ley, un llamado que hace a través del juez, a través de medios electrónicos impresos, supliendo la voluntad presunta del cuyus, sucesión intestada. La ley, no hay testamento, lo que hace es que es como si la ley se posicionara en el ser que ya murió, como si fuera él mismo y pensando en qué sería lo mejor para los herederos y qué hubiera querido el testador, bueno, en este caso el testador no, el dueño de los bienes, qué hubiera querido hacer con sus bienes. Entonces, la ley pone un escalafón de quiénes serían primero y quiénes segundos. Por eso hay un dicho que los parientes más cercanos excluyen a los más lejanos. Y así se va por grados, ¿sí? A la hora de heredar, cuando no hay testamento. ¿Quiénes son primero? Los parientes más cercanos. Y luego los que le siguen, y luego los que le siguen, si es que alcanza, ¿verdad? La vocación hereditaria es la actitud que tienen los llamados a la herencia para entrar en ella. En principio todas las personas son aptas o capaces de heredar, sin embargo hay ciertos supuestos en los que aún al ser llamados a recibir la herencia no la pueden lograr por falta de vocación hereditaria. Ahorita vamos a ver qué es esto. Perdón. El derecho a reclamar una herencia prescribe a los 10 años, que es lo que les mencionaba hace ratito, y es transmisible a los herederos, y el término inicia a partir de la declaración de herederos, dejando sin la posibilidad de reclamar su herencia, pero la ley le permite a reclamar directamente a los herederos. Los incapaces para heredar por falta de personalidad. Los que no estén concebidos al momento del fallecimiento del autor de la herencia, o aun cuando estándolo no nazcan vivos y viables. Vamos a ver los artículos estos del Código Civil del Distrito Federal, el artículo 1314, 337, 1315. Vamos a verlos así muy rapidito. Por aquí tengo el código. Aquí ya lo tengo abierto, pero no sé si ustedes lo están viendo. No, ¿verdad? Vamos a dejar de presentar y nos vamos al código. Muy rápido. ¿Dónde lo puse? Aquí está. Solo quiero acordar 1314. Vamos a ver qué dice el artículo 1314. Está larguísimo. 1313 dice, son incapaces de adquirir por testamento o por intestado a causa de falta de personalidad los que no estén concebidos al tiempo de la muerte del autor de la herencia, o los concebidos cuando no sean viables conforme a lo dispuesto en el artículo 337. Vamos a ver qué dice el 337. Así van a andar ustedes con el código para arriba y para abajo, porque muchos de los artículos te remiten a otros, entonces hay que verlos para entender e interpretar bien lo que nos quieren decir.
A ver, son muchos. Para los efectos legales, solo se tendrá por nacido al que, desprendido enteramente del seno materno, vive 24 horas o es presentado vivo ante el juez del registro civil. Faltando alguna de esas circunstancias, no se podrá interponer demanda sobre la paternidad o maternidad. Es una situación en la que es la coyuntura entre si nace vivo, si no nace vivo, si ya se registró ante el registro civil, aquí habla de 24 horas, si ya está bien el bebé, bien se ve que va a prosperar su salud y va a seguir adelante. Entonces, esas partes se toman muy en cuenta, ¿sí? Vamos a ver qué artículo más. El 1315, regresamos al 1315. ¿Sí me van siguiendo, verdad? ¿O no? Sí, Sí, profe, aquí estamos. Ok. Será, no obstante, válida la disposición hecha en favor de los hijos que nacieren de ciertas y determinadas personas durante la vida del testador. Vamos a ver qué otro artículo. Y el 2557. 2557. La omisión de los requisitos establecidos en los artículos que preceden anula el mandato y solo deja subsistentes las obligaciones contraídas entre el tercero que haya precedido de buena fe y el mandatario, como si éste hubiese obrado el negocio propio. A ver, se me hace que me equivoqué de artículo. No, sí es ese. La omisión de los requisitos establecidos en los artículos que preceden, o sea, en la omisión de los requisitos establecidos en los artículos que preceden hacia arriba, ¿sí? Anula el mandato y solo dejarán subsistentes las obligaciones contraídas entre el tercero que haya procedido de buena fe y el mandato. Y así nos vamos, y así podemos ir viendo cómo se va armando y cómo va tratando de cubrir todas las posibles causas o posibles supuestos que pudiera haber con la intención de que nadie quede fuera y de ser lo más justo posible, ¿sí? Bueno, dejamos de presentar esto y nos vamos a la presentación. Bueno, aquí viene algo muy importante. ¿Quiénes son incapaces, aparte de lo que estuvimos viendo ahorita, por presunción de influjo contrario a la libertad del testador? ¿Qué significa presunción de influjo contrario a la libertad del testador? Que se presume que influyó, que un tercero influyó en la decisión del testador de incluirlo en el testamento, ¿sí? Entonces, dice, de acuerdo a este concepto, son incapaces para heredar el médico, su cónyuge, o sea, el cónyuge del médico, sus ascendientes, los ascendientes del médico, sus descendientes y hermanos, son incapaces de heredar por testamento si dicho médico asistió al testador en su última enfermedad y en ese entonces otorgó testamento. ¿Qué quiere decir esto? Y siempre pongo ese ejemplo porque pasó así. Michael Jackson, cuando murió Michael Jackson, él estuvo sus últimos meses muy pegado con su médico, ¿sí? Yo no sé si heredó al médico o no, pero si él hubiera heredado al médico
algo de su fortuna o a su esposa o a sus ascendientes o a sus descendientes o hermanos del médico, no hubiera procedido esa herencia, porque se presume que el médico, siendo su médico de cabecera o su médico que estuvo con él sus últimos meses de vida, se presume que él influyó, este médico influyó en la decisión o en la voluntad de este artista en incluirlo en el testamento. Entonces, esos cuates no pueden heredar, ¿sí? A menos que se pruebe que el testamento se hizo con mucho tiempo antes y el médico ahí estaba, ¿no? Tendría el médico que tendrá la carga de la prueba para justificar eso. Pero de entrada la ley lo prohíbe. También los ascendientes, descendientes, cónyuge y hermanos de los ministros de los cultos, así como a la asociación religiosa a la que pertenezcan. Si hay un pastor, por ejemplo, que también estuvo en los últimos momentos, que estuvo muy pegado con la persona que murió y de repente en el testamento está incluido este pastor, y además del pastor está su esposa y están sus hijos y los hermanos y todo eso, ellos tampoco pueden heredar, son incapaces para heredar, ¿sí? También, ¿quién creen? Los tutores y curadores son incapaces de heredar por testamento por presunción de influjo contrario a la libertad del testador. Uno de los elementos esenciales de validez para que el testador haga su testamento es que lo haga libre, totalmente libre su voluntad, ¿sí? Que se manifieste totalmente libre su voluntad al momento de hacer el testamento. Y con estas medidas o estas incapacidades que propone la ley es para evitar ese influjo contrario a la libertad del testador. También por incapacidad por falta de reciprocidad internacional. Si hay un extranjero que vive, por ejemplo, en Polonia, por ejemplo, ¿sí? Y si en Polonia no pueden mexicanos heredar propiedades de Polonia o bienes de Polonia, entonces México no le va a permitir a un polaco que herede bienes en México. Entonces, por eso se llaman reciprocidad internacional. Si tú aceptas que un polaco, que un mexicano pueda heredar en México, yo acepto que un polaco pueda, perdón, al revés, que un mexicano pueda heredar en Polonia, yo acepto que un polaco pueda heredar en México, dependiendo de las relaciones que haya, ¿no? Entre familias, etc. Dudas hasta aquí, ya para concluir. A ver, Angélica Sosa quiere decir algo. Oiga, profe, y ahí, por ejemplo, donde dice que no pueden entrar doctores, pastores y eso, ¿no sería un derecho de la persona decidirlo? O sea, sí. no sería su derecho. Sí, pero si decidió, si ese testamento lo hizo con mucha anticipación, a que él se enfermara y se comprueba que el médico estuvo presente con él en los últimos momentos, pues no es su derecho, no puede heredar. Al momento de hacer el testamento ante un notario, el notario lo va a percibir de que no puede ser así, ¿sí? Ahora los testamentos son todos mis bienes en partes iguales a mis hijos, por ejemplo, ¿sí? Pero cuando se nombra a una persona, ¿sí? Y está el notario presente, ahí mismo el notario te va a decir, él no puede heredar, ese médico no puede heredar, ese pastor no puede heredar, aunque quiera, no puede heredar. Tendrás tú que hacerlo de otra manera, con una sustitución o algo, pero la ley lo prohíbe. Aunque es tu derecho, sí, pero hay excepciones a la regla, como en todo. Y, por ejemplo, si pudiese ser una donación.
Sí, ahí bueno, sí, sí. una donación lo haces cuando estás vivo, ¿verdad? Ahí sí puedes hacer todo lo Ok. que quieras. Esto ya es cuando ya fallece, ¿verdad? Sí, Ya cuando va. muy buena tu observación. Oye, es que yo quiero, porque es mi derecho, yo le quiero dar al doctor que me ha ayudado toda la vida. Bueno, pues en vida, dale todo lo que quieras, ¿verdad? Y a través del testamento, pues no se va a poder. Ok, gracias, profe. De nada. Teresa Rivera, ¿quiere decir algo? Sí, maestro, por ejemplo, si mi esposo recibió una casa de herencia, Ujú. ya está todo arreglado, todo está en regla. ¿Esa herencia también entra en lo que viene siendo patrimonio de bienes conyugales? Es decir, ¿esa herencia también me puede pertenecer a mí como esposa o no? Esa herencia, no, las herencias que recibe su esposo no le pertenecen al cónyuge, son del esposo. No entra en el régimen conyugal de bienes mancomunados. Las herencias Ah, no. muy bien. Entraría a los hijos. Él pudiera heredarlas a los hijos. Ah, ok. Ni modo, pues Gracias, maestro. así está la ley que tenemos. Sí, gracias. De nada. Susi Alonso, ¿quiere decir algo? Sí, profe. Había dicho algo sobre el cuyus. No le entendí bien. El cuyo se le dice también hacia el testador, Mm, al que hace el testamento. ok, bueno, gracias, profe. Nada, es un término en latín. Rogelio Alvarado, ¿quiere decir algo? Sí, maestro, gracias. O sea que después de 10 años, si no reclamaron la herencia, se pierde. ¿Qué se hace ahí? Se pierde la herencia. Vamos a suponer que te hablaron a ti y no te diste cuenta. ¿Sí? Te buscaron por todos lados y nunca te diste cuenta que te estaban buscando. Pasan 10 años y tú vas con el juez, oye, es que ya supe que me hablaron, pero ya pasaron 10 años, el juez dice, yo no puedo hacer nada. ¿Sí? Yo no puedo hacer nada porque ya prescribió la acción que te da derecho a reclamar tu herencia. Pero puedes y te puedo apoyar en reclamar tu herencia a los herederos, porque la parte que te correspondía a ti, pues la tienen ellos, ¿verdad? Lo más lógico es que si era factible, tu parte proporcional pues se repartió en tus 2 o 3 o 4 o 5 hermanos que tenían, ¿verdad? Gracias. Pero así es de nada. Willy Guevara, ¿quiere decir algo? Buenas noches, profe. Buenas noches. Dura. Por ejemplo, en mi caso, la abuela de mi, bueno, la abuela de mi papá es su madre, era su mamá legal. Ella nos dejó herencia a todos sus hijos. En este caso, mi papá no lo quiso meter a la herencia porque mi papá pues vivió con otra familia y como no lo quiso dejar a él, me dejó a mí porque era la que iba a llegar a la mayoría más pronto. Eso sí, ya pasó hace 10 años y es fecha. Yo no quiero meterme, o sea, yo no quise meterme en estar preguntando porque es algo que, pues si se da bien y si no, pues no. Pero ya pasaron 10 años de eso y a todos los que todos los que dejaron de herederos no se nos ha dado ni un peso. Al parecer porque uno de los hijos, pues está sacando ventaja de esa casa, creo que la está rentando o así. Nadie ha querido como que enfrentar a esa persona y sí, ¿verdad? Preguntarle, pero por ejemplo, si en mi caso quisiera moverle, porque yo sé que yo estoy ahí y me dejaron, ¿se puede? ¿O tienen que ser todos los que están ahí? De hecho, ya fallecieron hijos, y pues ya, hijos de los que les estaban en la herencia, y pues como dice usted, pasa a ser a los Pues de los hijos. hijos. Ah, así es. Sí, lo puede reclamar, o sea, usted puede ir con, fue un testamento y estaba su nombre en el testamento. Sí. Okay. Entonces hay que ir con el juez, vaya con el notario que conoció ese testamento. Hace pasaron 10 años, acuérdense de eso, Sí. que es lo que estamos mencionando ahorita. De hecho, algo así, creo que es una propiedad que está valuada como en 5 millones y ya se la habían prometido a una persona. De hecho, esa persona dio adelanto de dinero de esa propiedad. Entonces, ya nadie quiso meterse ahí, como que sabemos que está haciendo algo ahí en Juárez con eso y nadie quiso moverle. Pero digo, o sea, ahorita sí están comentando de que vamos a moverle todos los que estamos.
¿Se puede, o sea, de que ahorita después de 10 años moverle? Mire, necesita buscarse un abogado que le entre al tema, porque como que está en el límite, ¿sí? Habría que ver las fechas exactas para ver si entra. Pero un abogado le puede decir, ¿sabes qué? Ya estás fuera, o vamos a entrarle, vamos a ver las fechas y vamos a ver el procedimiento para reclamar, ¿verdad? Pero claro que se puede, claro que se puede. Ah, ok. ¿Sí? Gracias, maestro. De nada. Muy bien, vamos a continuar. Ya nos falta un slide nada más. Ya para concluir. Esto es a lo que quiero que lleguen ustedes. Este es ahora sí que el objetivo del curso, un momento en el que debe juzgarse la capacidad del heredero. Dice, el heredero y el legatario, para ser aptos de heredar, deben existir, ser capaces y dignos. Dichas características deben tenerlas al momento de la muerte del autor de la herencia. ¿Sí? Pero este cuadro yo lo hice hace rato, hace algunos cursos pasados. Por eso no lo he vuelto a hacer desde el principio, por eso se ve así medio borroso. Pero yo a lo que quiero que lleguen ustedes al final del curso es que sepan de manera sencilla o de manera superficial, si lo podemos llamar así, qué hacer cuando llega un familiar de ustedes y les pregunte, oye, murió mi tío, ¿qué hago? O ustedes mismos, murió mi papá, ¿qué tengo que hacer? ¿Sí? Entonces, aquí está, trato de en una imagen, poner, estás vivo, estás muerto, o sea, muerte del cuyus, hizo testamento, sí, hizo testamento, entonces me voy con un notario, ¿sí? Vemos la radicación ante el notario y iniciamos el procedimiento, inventario y avalúo de los bienes, administración de los bienes y la adjudicación. De una manera muy resumida, ¿sí? Vemos cuándo hay testamento, qué es lo que hay que hacer, con quién hay que ir, con quién hay que detonar el procedimiento, ¿sí? Y aquí vemos que es un notario. Pero ¿qué pasa? Testamento no hizo testamento, está intestado, es una sucesión legítima. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que irnos con el juez civil o con un abogado de su conocimiento, de su confianza, para que los ayude a iniciar el procedimiento ante un juez, ¿sí? Para que después este procedimiento que inicia se integra aquí al procedimiento cuando hay testamento, la erradicación, el inventario de avalúos, la notificación a los herederos, administración y todo. Y eso es lo que ustedes tienen que saber al final del curso, ¿sí? Si ustedes quieren ahondar más en los detalles, pues bueno, qué bueno. De esto lo que les quiero decir es que hay un chambal tremendo, son procesos complejos, pocos los hacen bien como debe ser. Y bueno, pues ojalá que de este grupo salgan cuando menos 10 que les guste esta parte de la carrera y se especialicen en esta área. Pero eso es lo que tienen que saber, por lo menos que les pregunten qué hago, y la primera pregunta que ustedes deben de hacer, ¿hizo testamento? Sí, sí hizo testamento, vete con un notario. ¿No hizo testamento? Vete con un abogado o vete con un juez, ¿sí? Para que inicien el procedimiento. Aquí hay varios videos, aquí están las ligas, para que los vean. Ahorita pues ya se nos llegó el tiempo. Les voy a poner las ligas por ahí, como quiera aquí están. Y nos quedamos pendientes para la siguiente clase. Y si hay alguna duda, alguna pregunta ahorita, pues adelante. Sigue levantada la mano de Willy Guevara, no sé si... o de Guevara, no sé si quiere decir algo más. ¿Si están todos ahí o están todos ahí dormidos? Sí, estamos. Aquí andamos, profe. Aquí estamos, Todavía maestro. Aquí estamos. De repente uno anda hablando solo ahí. A ver, tengo aquí varias personas que... Daniel Jara, adelante Daniel, dime. Oiga, profe, buenas noches y a todos. Oiga, nada más para hacerle una pregunta no sé si sea con respecto a lo mismo de la clase que nos dio hoy. Un hermano murió y dejó, pues ahora sí que el terreno ahí,
ahí lo dejó, pero resulta que el terreno pues sigue a mi nombre. Y las personas, las mismas que son, mi sobrina es la única, pues, y la esposa pues ni siquiera se han acercado, ni nada. De hecho, pues moralmente, ¿verdad? Pues les toca a ellas, ¿verdad? Pero ni siquiera se han acercado. De hecho, sigo pagando ¿cómo se llama? La tenencia, ¿cómo se le dice? ¿El predial? Ah, sí, el predial de los 5 años que está pagando. Sí. Pero igual no sé qué Pues procede ahí. si está su nombre, mira, tú no puedes heredar algo que no está tu nombre. Ah, ok. ¿Sí me explico? O sea, ¿cómo vas a heredar algo que no está legalmente a tu nombre? A lo mejor es tuyo, sí es tuyo y toda la familia sabe, pero legalmente no lo puedes heredar. Porque a la hora que haces un testamento y dices, voy a heredar el terreno que está ahí, se lo heredo a Pepe, por ejemplo, y el juez o el notario va a decir, a ver, ¿es de la persona que murió? Enséñame los papeles. No, pues que no tengo papeles, nomás. Ah, bueno, pues no lo puedes heredar. Legalmente no puede entrar en la masa hereditaria porque no está a nombre de la persona que murió. Entonces, si eso está a su nombre, si usted quiere y usted ha pagado los prediales y todo, puede hacer dos cosas: o quedarse con la propiedad, pero si usted dice es de mi sobrina porque le corresponde, cédale el derecho a su sobrina de la propiedad, y con eso usted cumple con esa parte moral, ¿verdad? Como usted dice. Ah, ok. Sí, ya. Gracias. De nada. Muchas gracias. Al contrario. Angélica, ¿quiere decir algo? Angélica Sosa. Sí, profe. Otra pregunta. Por ejemplo, si yo hago un testamento, ¿verdad? En vida, y yo fallezco. Nomás se pueden hacer en vida los testamentos, solamente en vida. Sí. Y pues ya, en el momento de mi muerte, ¿verdad? Dejé a mis herederos. Bueno, yo he escuchado de que hay gente que hace una impugnación, ¿verdad? De testamento y empiezan a mover ahí situaciones. Es mi ignorancia de saber por qué, a qué se debe, o ya cuando tú haces un testamento es la voluntad que tú hiciste, ¿verdad? Se tiene que respetar, o si hay modificaciones. No, se tiene que respetar totalmente. Cuando hay impugnaciones o cuando se puede reclamar algo, es, por ejemplo, si usted, Teresa Rivera, tiene sus padres ya grandes, ¿sí? Y usted los atiende, etcétera, vive con ellos, o vamos, es de sabidos de todo que son sus papás, ¿sí? Y usted, al heredar, nomás le hereda a sus hijos y a sus papás los deja sin nada, ¿sí? sin alimentos, sin pensión de ningún tipo. El Estado puede impugnar para quitar parte de la herencia a los hijos a quien usted les dejó herencia, para la manutención de sus padres, por ejemplo, que son mayores, ya son grandes y no se valen por sí mismos, etc. Es la única forma. O si dejó un hijo que no le dejó testamento y ese hijo está imposibilitado, incapacitado, el Estado puede impugnar. Pero la voluntad del testador, escrita ante un notario público, y lo dejan a los hijos que tienen, y ya fallecen los papás, y le salen otros hijos que quieren impugnar, ¿pueden impugnar ellos? No, si hay un testamento y dije, se lo voy a dejar a mis 3 hijos, Pedro, Pancho y Luis, no pueden impugnar nada, ¿sí? Porque fue la voluntad de él. Si no hubiera testamento, entonces sí, porque para eso se hace el juicio sucesorio, porque le está avisando a todo México que este cuate se murió. ¿Quién se siente con derecho de los bienes de esta persona que ya murió? Entonces, por eso se hace la búsqueda, si hay hijos, los legítimos y los no reconocidos, y etcétera, para que se presenten y reclamen su derecho. Pero si el vecino le quiso dejar todos sus bienes, si su mamá o su papá le quiso dejar todos sus bienes al vecino, así se queda, nadie puede impugnar nada. Ok, gracias, profe. Nada.
Teresa Rivera, ¿quiere decir algo? ¿O se quedó la mano levantada? No, maestro, sí le quería hacer una pregunta. Es un caso un poquito lioso. Espero explicarme bien. A ver. En este caso, mi papá y mi mamá se separaron. Ujú. Yo de toda la vida que sí estaban separados. Entonces, mis hermanos, nuestras actas de nacimiento vienen con el nombre de mi mamá, como Anita. Ujú. Todos, nombre de la mamá Anita, nombre del papá X. Pero resulta que, como le digo, como fue un matrimonio disuelto, separado, nunca tuvimos mucho contacto con ella. Ya al final de sus días, pues ya tuvimos algo de cercanía y así, y nos enteramos que ese no era el nombre verdadero de ella. Ok. Ella se llamaba de otra manera, pero ya ve que se acostumbra a los diminutivos y así. Entonces mi papá, como gente de pueblo y gente de antes, muy responsable él, cada que nacía un chiquillo, porque fuimos 7, él solito, pues mi mamá en cuarentena y todo, él iba y nos registraba. Ok. Pero a todos venía el nombre de Anita, que no era el nombre real de ella, nada más porque así le decían. Sí. Y mi papá sí nos registró. Al separarse ellos nunca se divorciaron, pero en el acta de matrimonio dice que la única propiedad que tenían es en sociedad conyugal. Al faltar él era de ella y viceversa. Ujú. Él fallece, nunca quiso poner hacer un pequeño testamento, nada, nunca quiso, porque se imaginaba que lo íbamos a sacar de su casa, siendo que él ya no vivía ahí porque tenía demencia senil, ya no podía estar solo. Pero mucho tiempo antes se le decía, papá, a su casa, déjesela a alguien, a quien usted quiera, pero déjesela a alguien. Y él de palabra decía, no, pues es para X hijo, pero de pura palabra. Sí. Nunca arregló nada legalmente. La pregunta es, ¿qué podría pasar con esa propiedad si mi mamá ya falleció y aunque estuviera viva, pues su verdadero nombre no es el que está en nuestras actas? Está Sí. lioso, ¿verdad? Sí, digo, pero no te preocupes, o sea, es un caso común también. Tienes que ir con un juez. Yo lo que yo te recomiendo es que vayas con un notario. Un notario, plantearle la situación, te va a mandar con un juez y van a hacer un juicio sucesorio, un juicio de sucesión legítima, sin testamento, y los herederos, como ya no está tu papá, ya no está tu mamá, pues van a ser ustedes, en partes iguales, ¿sí? O si ustedes deciden, ¿sabes qué? Yo no quiero, que se quede mi hermano con él, o mi hermana, no sé, firman todos y se queda esa persona con el bien que haya quedado, ¿no? Pero hay que iniciar el juicio, eso es iniciar el juicio legítimo o como le llamamos ahorita, judicial ante un juez, es el que todos inician cuando no hay un testamento. Y ahí la duda o la pregunta, ¿no sería una traba el nombre de mi mamá, que no es el real? Pues es que ya no está tu mamá. Si tu mamá estuviera heredando algo, si estuviera viva tu mamá y estuviera heredando algo, entonces sí sería un tema, un problema, pero que también se puede subsanar, ¿verdad? Con los testigos, diciendo, sí, en el acta dice que se llama Ana Cecilia, sí, pero todos le dicen Dianita, y los testigos dirán, y eventualmente se harán los ajustes necesarios, ¿verdad? Digo, es un proceso tedioso, largo, y lo que usted quiera, pero sí se puede. Pero ya no está tu mamá, ya no está tu mamá, entonces hay que hacer el juicio sucesorio de tu papá hacia tu mamá y luego de tu mamá hacia ustedes, con toda la parte ya total de la herencia y ya pasa a ustedes, ¿no? Ah, muy bien, maestro. Entonces todo tiene arreglo. Claro, todo se arregla, más que hay unas cosas más complicadas que otras, pero sí, todo se arregla. Ah, muy bien. Gracias, maestro. Y al contrario. Bueno, con eso concluimos la clase. Ahí está el score, tienen ahí abierto, el examen está abierto, y creo que otra tarea por ahí sigue abierta para que el que falte o algo, pues que lo haga, ¿no? Yo seguiré revisando. Yo les voy a pedir una cosa, si ven que a alguno de ustedes no le revisó su tarea, avísenme, soy del aula tal, de la materia tal, y no me ha revisado la actividad tal. Y yo me voy directo y lo reviso inmediatamente. ¿Ok? Que pasen buenas noches, muchas gracias y nos vemos el próximo miércoles a la misma hora.
8 de la noche. Gracias, profe. Buenas noches, gracias a ustedes. Gracias. ¿Mm? Ya llegó.